gente no. ¿Qué comenta? Se enchufaron con el tema del burro y de las cabras. Saludos a Edith Abarca, y María Delgado, Aldo pericotes. Castro, Raúl Sacoto y a toda la gente que está con nosotros. Me faltaba A decir. ver, Aldo Castro dice, yo quiero un burrito para ponerle el nombre Lorenzo. Qué bestias. Sí, Aldo Castro, debe traerle al Aldo Castro aquí al programa. Dice, bueno, ese es el asesor, dice que hasta los pericotes tienen hambre en Argentina. Así dice que al fin viernes y los narcoburrazos lo saben, dice. Aquí nos preguntan si nos da miedo el burro o el borrego. No, ninguno. Ninguno. A las ratas nomás. ¿Y si te dicen borrego? Me da igual. ¿Te da igual? Si te dicen burro, Igual. nada te afecta a ti. No, a mí no me afecta nada. Eres un ser superior. ¿Hay algo que te moleste a ti? Sí, muchas cosas. ¿Qué, por ejemplo? Por ejemplo, a mí el desorden, obviamente. Claro. La vaguería Sí. de la gente. ¿Hay algo, La conformidad que tiene la gente. hay algo La que, mediocridad. hay las algo que cosas, no te guste de ti? Que no me gusta. No he pensado en realidad. difícil. Soy demasiado humilde. Bueno, vamos ya con la información. Bueno, habíamos presentado la polémica, ya me quitas la villada con lo del burro. Esa era la idea. Sí, ya. Ya. No sabía ni de qué nos tocaba. A ver, vamos con la polémica entonces, que titula así: el gobierno quiere preso a Jorge Glass. Tenemos la portada en pantalla. Qué de lujo esa portada. Ahí está Jorge Glass justamente en la Embajada de México, mientras en los exteriores, en el rejón, están dos caritas conocidas, la de la canciller y la del presidente de cartón, luchando contra ese enrejado. Tienen una cizalla y han contratado realmente a gente que sabe romper candados para tratar de entrar. No les importa los acuerdos diplomáticos ni nada por el estilo. Bueno, al parecer el presidente Daniel Noboa quiere la cabeza del ex vicepresidente Jorge Glass a cualquier costo. Por esa misma razón ordenó a la canciller Gabriela Sommerfeld que solicite al gobierno de México autorización para que la Policía Nacional ingrese a la embajada de ese país en Quito y apresar a Jorge Glass. Recordemos que el ex vicepresidente se encuentra en esa sede diplomática desde el 17 de diciembre de 2023, después de que la Fiscalía solicitó su prisión preventiva dentro del caso Reconstrucción de Manabí. El pedido fiscal fue acogido por el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, quien el pasado 5 de enero ordenó la prisión preventiva contra Glass. Glass, por su parte, a través de sus abogados, solicitó al gobierno mexicano asilo político, lo que hasta ahora continúa siendo analizado por las autoridades de ese país, ¿no? El pedido que existe, el pedido de la Cancillería al gobierno mexicano para que se permita apresar al ex vicepresidente en la embajada, y se lo hizo a través de una nota diplomática emitida y firmada este 29 de febrero. Allá no es ayer. Ayer, el 29 de febrero, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta nota de la Cancillería ecuatoriana enviada al gobierno de México, pues ahí se explica la situación legal, jurídica del ex vicepresidente Jorge Glass. Y luego en la parte final, que está en un cuadro, ¿no? Dice: a la luz de los elementos arriba mencionados y del tiempo transcurrido y con base en el pedido formulado por la ministra del Interior en reunión mantenida el día de ayer en esta Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana solicita el consentimiento del jefe de la misión diplomática mexicana para que las fuerzas del orden, que dependen del Ministerio del Interior, ingresen a los locales de la misión y cumplan con la captura del señor Jorge David Glass Espinael, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, ¿no? Los locales de la misión, ¿no? Será la residencia, la embajada, los locales como que vendieran abarrotes, ¿no? En un principio había dudas sobre la veracidad de este documento difundido esta mañana, pero más tardecito, la propia Cancillería no tuvo ningún reparo en confirmar la veracidad del documento y lo hizo a través de un post en la red social X. Aquí tenemos, ¿no? Este post de la Cancillería que dice lo siguiente:
En relación con la información que circula en redes sociales, confirmamos que la Cancillería, como canal diplomático, ha solicitado a la Embajada de México el consentimiento para que las fuerzas del orden puedan dar cumplimiento a la disposición de la Corte Nacional de Justicia de capturar al ciudadano Jorge David Glass Espinel, quien permanece en esa misión diplomática. Podemos leerlo así tipo policía. En relación con la información que circula en redes sociales, confirmamos que la Cancillería, como canal diplomático, ha solicitado a la Embajada de México el consentimiento para que las fuerzas del orden puedan dar cumplimiento a la disposición de la Corte Nacional de Justicia. ¿Y para qué les remedas a los polis si esto mandó la Cancillería? Cierto, ¿no? Repito, ¿quieres que le haga? Nada. ¿Le hago de otra forma? Ya lo leímos, ok, ya. dale. Tienes que utilizar un lenguaje diplomático. ¿Cuál sería? Excelentísimo. A ver, dale tú, No, se nos va. Está bien, se nos va el tiempo. Bueno, una de las reacciones que se generaron sobre este pedido de la Cancillería al gobierno de México fue la del expresidente Rafael Correa. Lo tenemos acá. Dice lo siguiente: Cancillería cree que Andrés Manuel López Obrador es Lenín Moreno, traidor a la patria, que permitió que entre la policía británica en nuestra embajada de Londres para capturar a Julian Assange. Cada día peor. Para tonto no se estudia. Ahí está, ¿no? Eso es lo que dice el expresidente Rafael Correa, y a lo que él se refiere es a lo que pasó el 11 de abril del año 2019. Ustedes recordarán cuando el entonces presidente Lenín Moreno autorizó a la policía británica para que ingrese a la embajada del Ecuador en Londres y aprese al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a quien además Moreno le retiró el asilo político. Vamos a recordarle de esas imágenes que dieron la vuelta al mundo, mi querido Fer, cuando Julian Assange pues fue apresado al interior de la embajada del Ecuador en Londres, en donde estuvo por varios años asilado Julian Assange, ¿no? Qué dolorosas esas escenas. Una persona, mejor no voy a comentar, una persona que luchó por la verdad y demás, apresados, traicionado, y qué, si somos la vergüenza del mundo desde ese momento. Y también mira lo que dijo ayer Carson Tucker, ¿no? Ser Ecuador como un motivo de vergüenza, un sinónimo de vergüenza. No, mejor ni me hagas ver eso. Así es, mira, y sí, obviamente que esto dio la vuelta al mundo, y esto lo permitió Lenín Moreno. Imagínate que entren policías a una sede diplomática. Eso no ha pasado nunca, y realmente, pobre Assange, y qué poco lo recordamos. Bueno, y tenemos otra reacción, ¿no? Que es del abogado Eduardo Franco Lor, quien fue uno de los ex defensores de Jorge Glass, que se pronunció de la siguiente manera a través de un post de la red social X. Lo tenemos acá. Veamos el post de Eduardo Franco Lor, que dice lo siguiente: una prueba más de la inicua persecución política contra Jorge Glass, que evidencia el desconocimiento del gobierno de Noboa sobre instrumentos internacionales como la Convención de Caracas de Asilo Diplomático de 1954. Hay poca cordialidad con el país hermano. México con seguridad seguirá su tradicional apoyo y apertura para perseguidos políticos, y arroba a Manuel López Obrador, a Alicia Bárcena, a la CID, a la ONU, a Rafael Correa, a Viviana Veloz y a Luisa González. Bueno, y en horas de la tarde también hubo un pronunciamiento de la bancada Revolución Ciudadana. Fernando, a ver si es que ponemos este comunicado que lo acabo de poner en nuestro chat. A ver, ya, ahí está. ¿La vas a leer o le leo yo? Léele tú, a ver. A ver, dice, la bancada ciudadana y el movimiento Revolución Ciudadana alertan y expresan su rechazo absoluto ante el intento del gobierno ecuatoriano a través de la Cancillería de violentar normas del derecho internacional de derechos humanos, que demuestran su total desconocimiento e improvisación en materia diplomática. El gobierno pretende desconocer normas contenidas en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre,
de 1948, artículo 27 también de la Convención de Asilo Diplomático de 1954, Convención de Viena, Derecho de los Tratados, Convención Americana sobre Derechos Humanos y Convención de Caracas. Al pretender obtener autorización de ingreso a la sede diplomática de México para arrestar a Jorge Glas Espinel cuando se encuentra en calidad de peticionario de asilo político, cuando en derecho lo que corresponde sería que el gobierno mexicano acepte o rechace dicho pedido y el gobierno ecuatoriano, en caso de obtener el asilo, entregarle el respectivo salvoconducto. Alertamos a organismos internacionales de derechos humanos y pedimos estar atentos ante este nuevo intento de vulneración a los derechos y garantías de nuestro compañero Jorge Glas. Es el pronunciamiento de la Revolución Ciudadana. Pero hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento del gobierno de México ante el pedido que ha realizado la Cancillería ecuatoriana. Sí, no ha habido un pronunciamiento. Por ahí empezó a circular una cosa falsa, ¿no? De Manuel López Obrador también rechazando, y creo que en algún momento hizo una declaración defendiendo la soberanía mexicana, pero nada que ver con lo que estamos viendo en estos momentos. Exactamente. La situación de Jorge Glas se complica, porque aunque el gobierno mexicano le concediera el asilo, no va a poder, no ha logrado trasladarse a México, ya que la canciller Gabriela Sommerfeld anticipó hace un par de días que no le concederá el salvoconducto que le permitiría abandonar la embajada y tomar un vuelo hacia ese país. Tenemos esta declaración de la canciller de hace un par de días nada más en el medio digital La Posta. Vicepresidente Jorge Glas, ¿el presidente firmará el salvoconducto? No, no es el presidente el que firma el salvoconducto, es Cancillería, y le puedo ser enfática que no se firmará. Enfática, pero no explica por qué, ¿no? No da mayores explicaciones, pero en todo caso queda claro que aunque México le otorgue asilo político, no va a poder salir de la embajada para trasladarse a suelo mexicano porque no le van a dar el salvoconducto. Por eso decíamos que la situación de Jorge Glas es complicada, ¿no? ¿No es una situación de lesa humanidad? Bueno, pero ya depende de la decisión soberana, en este caso del gobierno ecuatoriano, aunque se estarían violentando acuerdos principios internacionales. Existe el asilo y si lo otorga un país, pues imagínate. No, pero ya hemos visto tantas cosas. Hay un desconocimiento, por cierto, ¿no? De todo el tema legal y del tema internacional, país, incluso multilateral. Así es, y bueno, la situación es de tensión en la Embajada de México. Acá en Quito tenemos una imagen, ¿no? Que hay fuerte resguardo de policías en esta sede diplomática ubicada acá en la 6 de diciembre y Naciones Unidas, frente al diagonal al Estadio Olímpico Atahualpa. Pero ya para ir cerrando este tema polémico, pues es necesario recordar en qué consiste pues este caso Reconstrucción de Manabí, por el que el ex vicepresidente Jorge Glas tiene una orden de prisión en firme. Nos tenemos que remitir al 16 de abril de 2016, el terremoto de Manabí y Esmeraldas. Así es, luego del terremoto, el entonces presidente Rafael Correa creó mediante decreto ejecutivo el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y de Empleo para que se ejecute la reconstrucción, reconstrucción de infraestructura y acciones para reactivar económicamente a esas provincias. Y le correspondió a Jorge Glas presidir ese comité, y los recursos que vinieron para trabajo vinieron de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto. Y bueno, se realizaron las acciones de reconstrucción, construcción y de otras obras, pero 3 años después, en el gobierno de Lenín Moreno, apareció el entonces contralor subrogante Pablo Celi. ¿Y qué hizo Pablo Celi? Bueno, pues Pablo Celi emitió un informe con responsabilidad penal por supuestas irregularidades, y este informe fue enviado a la Fiscalía General para pues, que inicie las acciones legales, penales. No hay que olvidar ese nombre, ¿no es cierto? Pablito Celi, que luego terminó en la cárcel por delincuencia organizada. Por cierto. Caso Las Torres. Por cierto. También intervino el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, presidido por el amigo de Lenín Moreno, el señor Julio César Trujillo. Los dos eran amigos de Lenín Moreno, Pablo Celi, entonces contralor subrogante, y también Julio César Trujillo, que en paz descanse, ¿no? Porque este Consejo Transitorio presentó a la Fiscalía una denuncia sobre supuestas irregularidades en el uso de recursos de la reconstrucción. Ajá. En febrero de 2020, hace 4 años, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social presentó una nueva denuncia
y las cosas aparentemente quedaron ahí. Sí, y luego, ¿no? De manera media extraña, 3 años después, el 30 de mayo de 2023, es decir, hace menos de un año, la Fiscalía decidió reactivar el caso Reconstrucción de Manabí. ¿Cuáles serían las supuestas irregularidades? Son 2. La construcción del Parque Las Vegas en Puerto Viejo y la construcción de la vía de acceso a Coliza en Manta. Estamos viendo una imagen. Ya, miren, ya, para quien sigue nuestra señal de video, esa es la vía a Coliza, ¿no? Una infraestructura bastante importante en este acceso a este sector, ¿no? Pero en ambos casos el argumento fue que este comité liderado por Jorge Glass construyó 2 obras que no fueron afectadas por el terremoto. Claro, ¿cómo iban a ser afectadas? No existían. Y que la reconstrucción es solamente de las cosas que ya existían y los nuevos problemas y la reconstrucción emocional colectiva. A eso también se refiere, no se refiere únicamente a cosas que estuvieron y que luego hay que volverlas a levantar. Y si hay nuevo trazado urbano, si hay unas nuevas necesidades de la colectividad. No, y más que eso, pues la propia ley que se creó para la reconstrucción por el terremoto establecía que se reconstruya lo destruido, obviamente, pero que también se hagan obras, se hagan acciones para reactivar la economía. Entonces se contempló que la construcción de esta vía Coliza y el parque también Las Vegas en Puerto Viejo iba a fomentar la reactivación económica, que de hecho autoridades locales de esas provincias en estos años pues han señalado que sí han sido polos que han permitido reactivar económicamente, ¿no? De eso se trata un parque. Exactamente, claro. Y bueno, pues por todo esto se ha señalado que hay un presunto peculado, que ese sería el delito. Pero recordemos una de las últimas declaraciones de Jorge Glass sobre este caso concreto. Me piden formulación de cargos por la reconstrucción de Manabí. Dice la Contraloría que el Parque Las Vegas de Puerto Viejo, que se construye, aclaro, yo nunca he asignado fondos, yo nunca he contratado la reconstrucción ni la construcción de absolutamente nada, siempre he estado en altos mandos, o ministro, o vicepresidente de la República, yo no he contratado ni un tornillo, Francisco. Porque dice la Contraloría que el parque no existía antes del terremoto. O sea, había que dejarle el hueco. Ahora quien me diga que una vía y tremendo parque que no conozco no reactivan la producción y el turismo y el comercio, es que estamos locos, Francisco. Sí, estamos locos. Bueno, y un dato curioso también es que este pedido que ha hecho la Cancillería a la Embajada de México se da un día después de la destitución de los dos vocales del Consejo de la Judicatura, a lo que estaba en contra ADN, el movimiento político del presidente Daniel Noboa, pero que al final le tocó votar porque ya habíamos señalado la contradicción que hubo anteriormente, porque cuando fue asambleísta Daniel Noboa, él apoyó este juicio. Y también después de un día del festejo, de la celebración del bloque de la Revolución Ciudadana en la Asamblea, no les debe haber gustado que la gente vea un triunfo político. Sí, entonces algunos han opinado en ese sentido, ¿no? Algunos analistas de que vendría a ser una especie de retaliación, porque seguramente desde el gobierno se quedaron, como quien dice, picados, ¿no? Entonces contraatacaron con esto. Tenaz. Todo es a veces vendetta y se juega con la vida de una persona. Perdonen que tome partido en este sentido. Creo que realmente ya es una persona que ha sufrido demasiado y ha pagado también estuvo 6 años de prisión, ¿no? Muchas situaciones. Y ahora le ponen a esto y creo, me suena, tiene todo el perfil de una retaliación política de alto nivel. Bueno, vamos a estar pendientes también del pronunciamiento de México, pero yo creo que es difícil que Manuel López Obrador diga, sí, claro, autorizo que entren nomás los policías. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! Bueno, se nos acabó el tiempo, nos vamos, queridos amigos, gracias por habernos acompañado en esta semana. ¡Órale! Nos esperamos el día lunes, pero ya lo saben, manténganse bien informados a través de nuestras redes sociales de Radio Pichincha, en nuestra página web www.radiopichincha durante ¡órale, este fin mi de semana. Chimi! ¡Nos vamos, mi querido güey! ¡Nos vamos, güey! ¡Hasta lunes, chao, amigos! ¡Nos vemos!